7 signos de emergencia de la diabetes que debes conocer. La diabetes, una condición prevalente que afecta a millones de personas en todo el mundo, a menudo presenta signos sutiles que demandan atención. Sin embargo, ciertas señales de emergencia pueden indicar una situación potencialmente mortal. Reconocer estas puede significar la diferencia entre una intervención rápida y efectiva y consecuencias graves para la salud. Aquí están 7 signos de emergencia de la diabetes que todos, ya sea que estén diagnosticados con la condición o no, deberían conocer. Número 1. Aliento afrutado. Aliento afrutado, en el contexto de la diabetes, es un olor dulce o afrutado distintivo que se origina en el aliento de un individuo. Esto no es una señal normal o saludable. El fenómeno ocurre debido a la presencia de niveles altos de cetonas en la sangre. Cuando el cuerpo no puede acceder a suficiente glucosa para obtener energía debido a la falta de insulina, comienza a quemar grasa como combustible. Este metabolismo de las grasas produce cetonas como subproductos. Si bien pequeñas cantidades de cetonas pueden expulsarse del cuerpo a través de la orina, cuando su producción supera la capacidad del cuerpo para eliminarlas, se acumulan en la sangre. Esta acumulación conduce a una condición conocida como cetosis. A medida que la concentración de cetonas aumenta aún más, el cuerpo trata de eliminarlas a través de la exhalación, lo que resulta en un aliento afrutado notable. Para alguien con diabetes, especialmente diabetes tipo 1, la presencia de un aliento afrutado es una señal de alerta para la cetoacidosis diabética, CAD. La CAD es una condición grave y potencialmente mortal caracterizada por un aumento extremo de los niveles de azúcar en sangre acompañado por una acumulación significativa de cetonas en la sangre. Si no se trata con prontitud, la CAD puede provocar deshidratación, inflamación cerebral, coma o incluso la muerte. La causa subyacente del desarrollo de la CAD puede variar. Puede deberse a dosis de insulina omitidas, una enfermedad o infección, u otros factores que causan un desequilibrio en el sistema metabólico de la persona. En esencia, el olor afrutado en el aliento no es simplemente un síntoma curioso, es una alerta de emergencia del cuerpo que indica el inicio o la presencia de un estado metabólico peligroso. Reconocerlo y abordarlo con prontitud puede prevenir las complicaciones graves asociadas con la CAD. Por lo tanto, cualquier persona que detecte un olor afrutado o inusual en el aliento de una persona con diabetes debe buscar atención médica de inmediato. Número 2. Respiración rápida o dificultad para respirar. A medida que continuamos, suscríbase a este canal si está encontrando este vídeo interesante. La respiración rápida o la falta de aliento en una persona con diabetes no es solo un síntoma incidental, es un indicador preocupante de una alteración metabólica subyacente. La respiración está intrínsecamente ligada a la necesidad de nuestro cuerpo de equilibrar los niveles de pH y controlar el dióxido de carbono, CO2. Cuando el cuerpo comienza a experimentar una acumulación significativa de ácidos, naturalmente intenta exhalar más CO2 para compensar y restaurar el equilibrio del pH. En el contexto de la diabetes, este patrón respiratorio anormal a menudo significa el inicio de la cetoacidosis diabética, CAD. La CAD ocurre cuando el cuerpo, incapaz de usar glucosa para obtener energía debido a la falta de insulina, recurre a la descomposición de las grasas. Este proceso da como resultado la liberación de cetonas, compuestos ácidos. A medida que aumentan los niveles de cetonas, la sangre se vuelve más ácida, lo que activa el sistema respiratorio para expulsar CO2 más rápidamente, manifestándose como una respiración rápida o dificultosa. Esta dificultad respiratoria no se trata solo de que los pulmones trabajen más duro. Refleja el intento desesperado del cuerpo por contrarrestar un entorno interno peligrosamente ácido. A medida que avanza la CAD, puede conducir a otras complicaciones graves, incluso como a muerte si no se trata. Reconocer el vínculo entre la respiración acelerada y la posible CAD es crucial para cualquier persona involucrada en el cuidado de alguien con diabetes, ya que requiere una intervención médica inmediata. Número 3. Náuseas y vómitos. Las náuseas y el vómito, aunque son síntomas comunes de diversas dolencias, adquieren un significado particular en el contexto de la diabetes. En las personas con esta condición, la náusea y el vómito persistentes pueden ser precursores de una crisis metabólica grave llamada cetoacidosis diabética, CAD. Cuando el cuerpo no puede utilizar la glucosa de manera eficiente debido a la falta de insulina,
recurre a la grasa para obtener energía. Esta descomposición de grasa genera cetonas, subproductos ácidos que, en exceso, pueden volver la sangre demasiado ácida. A medida que aumentan los niveles de cetonas, pueden irritar el revestimiento del estómago, provocando náuseas o incluso episodios de vómito. Pero no se trata solo de un malestar estomacal. Las náuseas y el vómito son los intentos del cuerpo por deshacerse de estos ácidos excesivos. Si no se controla, el aumento continuo de los niveles de cetonas puede inclinar peligrosamente el equilibrio interno del cuerpo, haciendo que la sangre sea demasiado ácida. Esta alteración metabólica puede afectar negativamente a múltiples órganos y funciones corporales. En los diabéticos, esto significa que las náuseas y el vómito no son solo síntomas que se deben aliviar, son señales de alarma. Indican un problema profundamente arraigado en el control metabólico del cuerpo, que requiere atención inmediata. Ignorar o minimizar estos síntomas puede permitir que la CAD progrese, con el riesgo de complicaciones graves, incluidas situaciones potencialmente mortales. Número 4. Confusión o estado mental alterado. Confusión o un estado mental alterado, en una persona con diabetes no es solo una preocupación pasajera, sino una señal de alerta urgente que indica una posible inestabilidad metabólica. Nuestro cerebro es un órgano dependiente de la glucosa, y requiere un suministro constante para un funcionamiento óptimo. Cuando los niveles de azúcar en sangre fluctúan a extremos, ya sea demasiado altos, hiperglucemia, o demasiado bajos, hipoglucemia, puede afectar directamente la función cerebral, provocando síntomas como confusión, mareos o alteración de la conciencia. En el contexto de la diabetes, la hiperglucemia prolongada puede provocar cetoacidosis diabética, CAD. Los niveles altos de cetonas y glucosa pueden hacer que el cerebro funcione de manera anormal, lo que lleva a cambios cognitivos. Por otro lado, la hipoglucemia severa puede privar al cerebro de su principal fuente de energía, lo que lleva a alteraciones cognitivas similares. Estos cambios en el estado mental no son simples efectos secundarios, son manifestaciones directas de la respuesta del cerebro al caos metabólico. Un estado mental alterado, cuando se observa junto con la diabetes, exige atención inmediata. Abordar la causa raíz con rapidez puede prevenir complicaciones adicionales y posibles daños a la salud y el bienestar general del individuo. Número 5. Debilidad o fatiga. Cuando alguien con diabetes experimenta una profunda sensación de debilidad o fatiga, no se trata simplemente del típico cansancio que se siente después de un largo día. Es un agotamiento más profundo y preocupante que puede indicar un desequilibrio en los procesos metabólicos del cuerpo. La diabetes gira en torno a la capacidad del cuerpo para usar la glucosa, la principal fuente de energía para las células. Si la glucosa no se utiliza de manera efectiva, la producción de energía puede verse comprometida. En la diabetes, cuando la insulina no está lo suficientemente presente o no funciona de manera efectiva, la glucosa no puede ingresar a las células para la producción de energía, lo que lleva a un estado de privación de energía. Esta situación es como tener combustible alrededor de un automóvil, pero no en su tanque. El cuerpo, aunque está rodeado de glucosa en la sangre, no puede convertirla en energía utilizable, lo que provoca una profunda sensación de fatiga. Además, el nivel alto de azúcar en sangre también puede provocar un aumento de la micción, lo que conduce a la deshidratación, una causa común de fatiga. Por otro lado, si los niveles de azúcar en sangre bajan demasiado, hipoglucemia, el cuerpo nuevamente se ve privado de la energía necesaria, manifestándose en debilidad. En el mundo del cuidado de la diabetes, no se trata solo de sentirse cansado. Es un síntoma que apunta hacia desequilibrios glucémicos potencialmente peligrosos. Ya sea debido a hiperglucemia o hipoglucemia, la debilidad o la fatiga son una señal urgente que subraya la necesidad de una evaluación y acción inmediatas. Número 6. Dolor abdominal. En el panorama de los síntomas de la diabetes, el dolor abdominal no es solo una molestia aislada, es una alerta significativa de una posible alteración metabólica. Si bien el dolor abdominal puede surgir de diversas fuentes, en el contexto diabético, a menudo sugiere una condición grave causada por la cetoacidosis diabética, CAD. La CAD surge cuando hay una escasez de insulina en el cuerpo, lo que lleva a la incapacidad de usar glucosa para obtener energía. En consecuencia, el cuerpo comienza a metabolizar las grasas como fuente de energía alternativa,
lo que resulta en la producción de cetonas. Estos compuestos ácidos, cuando se acumulan en el torrente sanguíneo, pueden hacer que el pH de la sangre disminuya, lo que lleva a un estado de acidosis. La acumulación de estas cetonas puede irritar el revestimiento del estómago, causando malestar y dolor. Esto no es un simple dolor de estómago, es un indicador de que el entorno interno del cuerpo se está volviendo peligrosamente ácido. Para alguien con diabetes, el dolor abdominal, especialmente cuando se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos o aliento afrutado, es una señal de alarma. Sugiere la posible aparición o progresión de la CAD, una condición que, si no se trata con prontitud, puede tener graves consecuencias. Número 7. Visión borrosa. La visión borrosa en alguien con diabetes no es solo un simple problema ocular, es una manifestación de alteraciones metabólicas más profundas en juego. El ojo, particularmente la retina y el cristalino, dependen de un delicado equilibrio de líquidos y nutrientes para funcionar correctamente. En el contexto de la diabetes, los niveles elevados de azúcar en sangre pueden provocar cambios en este equilibrio. Cuando los niveles de glucosa en sangre se disparan, provocan que el cristalino del ojo se hinche debido a desequilibrios osmóticos, alterando su forma y capacidad de enfoque, lo que resulta en visión borrosa. Esto no es solo un inconveniente temporal, es la respuesta del ojo a la hiperglucemia sistémica. Por el contrario, si alguien con diabetes mejora repentinamente su control del azúcar en sangre, el ojo podría sufrir nuevamente cambios, provocando alteraciones temporales de la visión. Más allá del impacto inmediato en el cristalino, los niveles altos de azúcar en sangre durante periodos prolongados también pueden dañar los vasos sanguíneos de la retina, una condición conocida como retinopatía diabética. Con el tiempo, esto puede conducir a un deterioro significativo de la visión o incluso a la ceguera. En esencia, la visión borrosa es una alarma visual activada por el cuerpo, que indica posibles irregularidades en el azúcar en sangre. Para las personas con diabetes o para quienes las rodean, es un síntoma que requiere atención, no solo para la claridad visual sino como una puerta de entrada para comprender y manejar los niveles subyacentes de glucosa en sangre de manera más efectiva. Reconocer los signos de emergencia de la diabetes no se trata solo de conocimiento, se trata de empoderamiento. Estos síntomas actúan como señales de socorro del cuerpo, destacando cuando algo anda mal críticamente. Este conocimiento equipa a las personas, cuidadores y seres queridos con las herramientas para actuar con rapidez, asegurando que la diabetes siga siendo una condición manejable, en lugar de una emergencia inminente. Y por favor, suscríbete a este canal si encontraste útil este vídeo. Gracias por verlo.